Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema de fracción impropia y fracción mixta. Comenzamos definiendo lo que es una fracción impropia. Para esto vamos a recordar el concepto de una fracción, la cual es una parte de un entero. Comúnmente esta fracción se llama fracción común, porque corresponde a la idea intuitiva de lo que se tiene del concepto de una fracción. También tenemos el concepto de fracción impropia, y este concepto no corresponde a la idea intuitiva de lo que es una fracción común. La definición sería la siguiente: se llama fracción impropia a toda fracción que es mayor a un entero. Cabe señalar que la fracción común como la fracción impropia van a utilizar la misma notación, la cual es una fracción descrita como un número dividido entre otro, donde el número de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador, donde en el denominador se ocupa un patrón de medición para dividir el entero en partes iguales y el numerador se utiliza para saber el número de veces que cabe el patrón de medición dentro de la fracción. Si tenemos que se representan de la misma manera, tanto la fracción común como la impropia, la pregunta natural es: ¿cómo distingue una fracción común de una fracción impropia? La respuesta es muy simple. La fracción común se caracteriza en que el numerador va a ser menor que el denominador, mientras que en la fracción impropia el numerador va a ser mayor que el denominador. Por ejemplo, la fracción 3/5 y fracción impropia sería 5/3. Otro ejemplo de fracción común puede ser, por ejemplo, 10/12. Y de fracción impropia puede ser 12 décimos. Con esto estamos indicando que no es lo mismo escribir esta notación que esta otra. Representan a fracciones distintas. Una vez que ya se ha definido el concepto de fracción impropia, podemos definir el concepto de fracción mixta. La fracción mixta es la representación de una fracción impropia mediante una cantidad entera más una fracción común. Veamos a qué nos referimos. Por ejemplo, tenemos aquí una fracción impropia. La fracción impropia es 15/6, y para transformar esta fracción impropia a la parte entera más la fracción común, vamos a ocupar el concepto de división. 15/6 es lo mismo que la división 15 entre 6. Por lo tanto, cuando se realiza la división, tenemos como resultado 2 enteros y como residuo 3 unidades. Por lo tanto, observemos que vamos a ocupar este resultado como la parte entera que me indica la definición, y la fracción común va a ser tomada del residuo junto con el divisor. Por lo tanto, tenemos la parte entera, 2, más la fracción común, la cual es 3/6. Y esta suma se puede representar mediante esta notación. 2 enteros con 3/6 sería su lectura. Por lo tanto, 15/6 es igual a 2 enteros con 3/6. Ya que definimos lo que es una fracción impropia y también fracción mixta, vamos a obtener dichas fracciones mediante dos ejemplos. Como ejemplo, se desea expresar en notación de fracción impropia y fracción mixta las fracciones indicadas. Se tiene el entero cuyo valor es de 920 y la fracción impropia es 2070. Para obtener la notación de fracción vamos a utilizar la técnica del máximo común divisor, por lo cual vamos a realizar una tabla donde vamos a colocar el encabezado de fracción y entero, y en la primera columna colocamos el valor de la fracción, que es 2070, mientras que en la segunda columna colocamos el valor de 920 correspondiente al entero. Posteriormente se busca un divisor común de los números 920 y 2070. Observemos que el divisor común sería el valor 10, y tenemos que 2070 dividido entre 10 nos da como resultado 207, mientras que 920 dividido por 10 nos da como resultado 92. Continuamos el proceso de división buscando un divisor común para el número 207 y el número 92. Para esta situación el divisor común es el número 23. Notamos que 23 al dividir
al número 207 nos da como resultado 9, mientras que 92 dividido entre 23 nos da como resultado 4. El proceso termina debido a que ya no habría un divisor entero que divida tanto al número 9 como al número 4. Ya que se tiene el proceso terminado de división sucesiva, procedemos a encontrar el máximo común divisor multiplicando los valores de los divisores obtenidos. Por lo tanto, cuando multiplicamos 10 por 23, obtenemos el resultado de 230 y por lo tanto tendríamos el máximo común divisor de los números 920 y 2070. Con esto estaríamos indicando que el entero quedaría dividido en 4 partes iguales y se estarían tomando de ese entero 9 partes. Observemos que es un poquito ilógico, por eso se llama fracción impropia. Observemos entonces que el entero tiene el valor de 920 y al dividir en 4 partes iguales tenemos que cada parte tiene un valor de 230. Observamos que si sumamos el resultado sería 920. Notemos entonces que para formar la cantidad 2070 debemos considerar 9 partes. Observamos que aquí tenemos 4 y por lo tanto vamos a dibujar nuevamente otro entero. Tendríamos 8 y nos faltaría dibujar otro entero, pero de ese entero vamos a tomar solamente una parte, que es un cuarto. Con esto estaríamos observando que la notación de fracción impropia sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes tomadas del patrón de división que fueron cuartos, es decir 9 cuartos. Y observamos que podemos obtener de aquí la fracción mixta. Observamos que obtenemos 2 enteros completos y le tengo que sumar aparte un cuarto adicional. Observamos que esta sería la representación, 2 enteros con un cuarto. Cabe señalar que esta fracción se puede obtener sin la visualización geométrica mediante la explicación que dimos en la definición de fracción mixta. Notemos que el 9 va a ser dividido con 4 y al dividir el 4 cabe 2 veces en el número 9 y sobra una parte. Y entonces notemos el resultado de la división, que es 2, se coloca como el entero y la fracción común se toma del residuo con el divisor. Y entonces tendríamos la fracción 2 enteros con un cuarto. Veamos un siguiente ejemplo. Como segundo ejemplo tenemos que el entero representa la cantidad de 490 unidades y la fracción representa el número 840. Para encontrar la fracción impropia y la fracción mixta vamos a utilizar nuevamente el método de división sucesiva para encontrar el máximo común divisor. Colocamos entonces el encabezado de la tabla, sería para la primera columna fracción y para la segunda entero. Posteriormente colocamos los valores que se proporcionaron, 840 para la fracción y para el entero 490. Y se busca un divisor común para el número 840 y el 490. Observamos que el 5 va a dividir a estos dos números y 840 dividido entre 5 nos da el resultado de 168, mientras que 490 dividido con 5 el resultado sería de 98 unidades. Procedemos a seguir dividiendo buscando un divisor común para estas dos cantidades. Observamos que un divisor común para 168 y 98 es el número 2 y al dividir 168 con 2 nos da el resultado de 84 y la división de 98 con 2 el resultado es de 49. Continuamos dividiendo y observamos que 84 puede ser dividido con 7 y el 49 también. Por lo tanto el resultado sería 12 para 84 y al dividir 49 con 7 la división nos da el resultado de 7. Observamos que el proceso ya no puede continuar porque ya no habría un divisor entero para estos dos números. Por lo tanto encontramos que el máximo común divisor se encuentra multiplicando los divisores que hemos encontrado. Por lo tanto tendríamos 5 por 2, 10 y el 10
al multiplicarse con 7 nos da el resultado de 70. Por lo tanto tenemos que el máximo común divisor de 490 con 840 es 70. Y con esto observamos que el entero va a ser dividido en séptimos y cada séptimo tiene un valor de 70 unidades. Observamos que 70 por 7 nos da el resultado de 490. Y para formar la fracción que es 840 vamos a tomar 12 partes. Por lo tanto, aquí observemos que ya se tienen 7 y nos faltarían tomar otras 5. Por lo tanto se va a dibujar un entero completo y de ese entero solamente se toman 5 partes para que se tomen en total 12 partes. Y con estas 12 partes se estaría obteniendo el resultado de 840. Por lo tanto, la notación de fracción impropia sería el número de partes tomadas, que es 12, y el entero se dividió en séptimos. Por lo tanto tendríamos la fracción impropia 12 séptimos, y observamos que de forma geométrica se ha tomado un entero y además 5 séptimos. Notemos que esta fracción mixta se pudo también haber obtenido mediante el algoritmo de la división. El 12, cuando se divide con 7, el 7 cabe una vez en el 12 y al multiplicarse sería 7 por 1, 7, y sobran 5 unidades. Por lo tanto se tiene el entero con 5 séptimos. Para terminar vamos a realizar una observación, la cual consiste en la manera de cómo convertir una fracción mixta a una fracción impropia. El método se observa muy fácilmente a partir del algoritmo de la división. Notemos, si tenemos la fracción mixta y deseamos obtener la fracción impropia, observemos que el algoritmo de la división me está indicando que el 7, que es el divisor, multiplica al valor 1 y posteriormente se le debe de sumar 5. Observamos que con este proceso se obtiene el resultado de 12. Y si aplico este algoritmo para obtener este valor numérico, tendríamos que el 7 va a multiplicar al 1 y se le va a sumar el 5. Y con eso obtendríamos 12 y se puede obtener reescribiendo el divisor de la fracción mixta. Por lo tanto, si aplicamos este algoritmo, observamos que se multiplica cruzado el entero con el divisor y se le suma el numerador de la fracción común. Para este caso, de 4 enteros con 3 quintos, la conversión se realiza multiplicando el divisor por el entero, 5 por 4, 20, y posteriormente le sumo el valor 3. De esta manera tenemos 4 por 5, 20, y 20 más 3 nos daría el resultado de 23. Y observemos que este quinto solamente se reescribe en el resultado de la fracción impropia. Por lo tanto, 4 enteros con 3 quintos es igual a 23 quintos. Si queremos convertir la fracción 6 enteros con 5 séptimos, observamos que nuevamente aplicamos el producto cruzado del divisor con el entero y el resultado se suma con el numerador de la fracción común. Por lo tanto tendríamos 7 por 6 es igual a 42 y le sumo el valor 5, 42 más 5 nos da el resultado de 47. Y los séptimos se reescriben. Por lo tanto se tiene que la fracción mixta 6 enteros con 5 séptimos va a ser igual a 47 séptimos. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación del video del tema fracción impropia y fracción mixta. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.